Buenos días. Mi grupo está conformado por Ricardo Espinosa, Sandra Remache y Carolina Robles. Ya, a continuación les voy a presentar lo que son las interfaces líquidas. Que para estudiar este tipo de interfaces conviene lo que es aclarar algunos conceptos propios de todos los fluidos, como es el caso de la viscosidad. La viscosidad es un índice de su resistencia o fluir, por lo tanto, si el líquido es muy viscoso, fluye con dificultad. Como podemos ver aquí, las unidades de viscosidad más utilizadas son los milipascales por segundo. Se debe tener en cuenta que 1000 milipascales por segundo es igual a 1 pascal por segundo. Además, el sistema segesimal aún se sigue utilizando, siendo la unidad de medida el centipous. El número se lo utiliza para poder ver si un fluido es turbulento o si es laminar. Tanto la densidad como la viscosidad se toman de datos de tablas, y si el número de Reynolds es aproximadamente menor a 3000, el fluido va a ser laminar. Y si es mayor a 4400, va a ser un fluido turbulento. Es importante que tenemos que utilizar técnicas experimentales para así poder saber si un fluido es turbulento o si es laminar. Ya, la tensión superficial, se presenta más en los líquidos debido a que las moléculas de la capa más externa interaccionan con el fluido en una base diferente a la suya, la cual su energía es mayor y tienden a replegarse hacia el líquido para disminuir su energía. Se representa con la letra Y, y sus unidades son fuerza sobre longitud. Y depende de las fuerzas intermoleculares en el seno del líquido. De esta forma, la tensión superficial es mayor si las fuerzas de cohesión del líquido son mayores. Cabe mencionar que su magnitud depende de la naturaleza del líquido, del medio del que lo rodea, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Superficies sólidas. La absorción es muy común en las superficies sólidas, debido a que sus átomos tienen menor coordinación que los presentes en el seno del material, razón por la cual también su reactividad es diferente. Los enlaces rotos en la superficie permiten la existencia de una fuerza superficial similar a la tensión superficial de los líquidos, pues al igual que en los líquidos, donde la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, en los sólidos la fuerza para fijar moléculas o átomos en su superficie depende de la naturaleza del sólido. Se muestra el esquema donde las interacciones entre los átomos entre el sólido indican las flechas con gris oscura y las interacciones entre el sustrato y el adsorbato con líneas negras discontinuas. En la siguiente figura, las moléculas del sustrato están presentadas con esferas pequeñas. Es importante destacar que puede haber situaciones en las que la absorción sea tan fuerte que impida que las moléculas sean absorbidas. A este fenómeno se lo conoce como envenenamiento. De dos tipos, dependiendo de la fuerza del enlace formado entre el sustrato y el adsorbato, los cuales son la absorción física. Se caracteriza por la interacción entre el átomo o la molécula con la superficie, la cual es débil e independiente de la naturaleza del sustrato y de la molécula que se absorbe. La absorción química. En esta, la afinidad entre los átomos del sustrato y el adsorbato es tan fuerte que permite la formación de enlaces químicos. Para formar o romper los enlaces formados en este tipo de absorción, se requiere entre 5 y 20 kilocalorías sobre mol. En general, este proceso es exotérmico y espontáneo. El adsorbato se fija solo en lo que se denomina sitio activo, que consiste precisamente en el átomo o conjunto de átomos del sustrato que interaccionan con los átomos del adsorbato. Los sitios activos se clasifican conforme al número de átomos que lo forman, en lineales que solo involucran un átomo, o en puentes, que si la absorción es entre dos átomos, y multicoordinado, donde n es el número de átomos en el sitio.
En la siguiente imagen se ilustran sitios formados por uno lineal y dos puentes tricoordinados. Otro concepto importante relacionado con la absorción es el recubrimiento, que es la fracción de superficie que cubre el adsorbato. Así como las moléculas de adsorbato que absorben, también hay moléculas que se separan de la superficie. A este fenómeno se lo llama desorción. El fenómeno de la absorción no es tan simple como se puede imaginar. Hay diferentes factores a considerar, como el hecho de que los diferentes tipos de sitios y la composición y la forma de la superficie pueden ser diferentes. En 1963, el físico estadounidense Irving Langmuir obtuvo la relación entre la cantidad de un gas absorbido y la presión del mismo, en equilibrio a temperatura constante. A la gráfica de esta relación se la denomina isoterma de Langmuir. Isoterma significa temperatura constante. En la siguiente gráfica, Langmuir consideró y sugirió que en este punto se forma una monocapa, es decir, que las moléculas de gas cubren por completo la superficie. Ejemplo de interfaces Un líquido líquidas. fluye por un tubo de radio de 2 centímetros, con una velocidad de 2 metros sobre segundo. Si el flujo es de tipo laminar, con un número de Reynolds igual a 1800, determina la viscosidad del líquido. Considérese que la densidad del líquido es igual a 0.98 gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, en la solución, el número de Reynolds va a depender de la densidad y la viscosidad del líquido, así como de la velocidad del fluido y del diámetro del conducto. En la relación del número de Reynolds tenemos unas variables anotadas, que es el número de Reynolds por el diámetro del conducto, la velocidad del fluido y por la densidad sobre la viscosidad del líquido. Despejando la viscosidad, nos queda el diámetro del conducto por la velocidad del fluido por la densidad sobre el número de Reynolds. Muy bien, entonces trabajaríamos con esta fórmula de aquí en este ejercicio. Y como tenemos en este caso como ya nos dan los datos del diámetro del conducto, la velocidad del fluido y la densidad y el número de Reynolds, podemos tranquilamente despejar en esta fórmula. Sustituimos todos esos todas las variables y nos quedará como resultado 0.022 kilogramos sobre metros por segundo o pascales por segundo.